Eh, Bueno, tenemos ahora una conversación entre Pompi Caputo y Silvia Gavarrot, Navarrot, ¿sí? Sobre su libro Tiempos de Arena. Podríamos invitarlos a que ya ingresen, si tienen ganas. Ahí ¿va a ser está. Pompi? Hola, hola Ah, no, es Silvia. Martina. Pensé que era. Hola. Ahí está Martina. Ahí está Pompi. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Bienvenidas. gracias. Hola, Martu. Y si Hola. Marti, querés contar un poquito de qué va la charla y ya nos ponemos a escucharlas. La charla va sobre el libro de Pompi Caputo, que se llama Tiempos de Arena, y Sí. la idea es conversar sobre cómo se gestó ese libro, que ahí Silvia lo tiene en sus manos. Mm. Así que nada, sí, como con Silvia vamos a mostrar un poco el libro y un videíto, y Pompi Genial. va a contar sobre la gestación del libro. Bueno, genial. Entonces nosotros nos callamos la boca y escuchamos nada más. Bueno, hola y gracias por este espacio. Yo soy Silvia Gavarrot, soy diseñadora gráfica, editora, fotógrafa. Trabajo haciendo libros de fotos para artistas visuales. Desde la COPE estamos haciendo charlas sobre los libros de autores. Esta es la cuarta charla. En las anteriores charlas, los libros básicamente fueron procesos que yo hice con los autores, desde la edición, el diseño. Y ahora, en esta cuarta charla con Pompi Caputo, vamos a hablar del libro, como bien dijo Martina, Tiempos de Arena, que editó La Luminosa, editorial La Luminosa. Y bueno, Pompi nos va a contar todo el proceso. Yo no participé de ese proceso. Estuve en conocimiento de que Pompi estaba realizando un libro. Pompi es artista visual, es bióloga, y bueno, vamos a mostrar cómo empezó con este trabajo y cómo llegó a materializarse en libro. Vamos a mostrar un par de fotos de ese proceso y después finalmente vamos a mostrar el libro en un video, como dijo Martina, el libro completo. Bueno, le cedo la palabra a Pompi. Bueno, hola a todos y muchas gracias por abrir las puertas. Un poco lo que estuvimos viendo con Martina y con Silvia es contar un poco el proceso de gestación y nacimiento del libro, ¿no? Que la verdad que en todo el proceso fue un proceso de aprendizaje muy, muy importante, ¿no? Donde pasé por un montón de situaciones, donde jugué un montón, donde aprendí un montón, y donde terminé materializando un libro y entendiendo que todo nace desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Silvia, ¿cómo querés que hagamos? Si empezamos con preguntas y... Sí, ya, a mí me gustaría preguntarte cómo fue que vos empezaste a hacer esas fotografías que están en el libro y en qué momento dijiste, bueno, lo quiero materializar en un objeto, en un libro, ¿no? Hace rato ya por el 2013, 2014, donde vos dijiste que yo soy bióloga y fotógrafa y artista visual. En un momento dado estaba bastante fragmentada en mis disciplinas y empecé a unirme, ¿no? Y en esa unión empezaron a surgir proyectos, y surgieron dos pequeños pre-maquetitas que se llamaron Mi Naturaleza o La Naturaleza y Yo, y Infinito Punto Rojo. Y esas dos maquetitas fueron el disparador a todo el proceso que
me llevó a armar el libro, ¿no? Empecé con 2 proyectos que parecían que eran independientes, y cuando los miré, los analicé, me di cuenta que todo ese material fotográfico que tenía incluido en cada uno de los proyectos formaban parte de un solo proyecto, y que de alguna manera este infinito punto rojo, que era lo que yo sentía, que era el proyecto, me estaba marcando el momento, el instante, el hoy. Y a partir de ahí empecé a juntarlo y a jugar y a hacer un montón de maquetas del libro, ¿no? Me puse todas las imágenes en una mesa, empecé a seleccionar imágenes, empecé a pensar qué formato quería que tuviera el libro, empecé a mirar muchísimos libros de autor, empecé a pensar qué quería mostrar, pero sobre todo miraba libros, miraba papeles, miraba formatos, y empecé a construir mini maquetas, como algunas de las que se ven ahí. Un poco lo que están viendo en esa imagen es todo el proceso, ¿no? Están los 2, puntapié inicial, infinito punto rojo y mi naturaleza, y después un montón de maquetitas, que son algunas de todas las que hice, que van mostrando el proceso. Y llegué finalmente a las maquetitas que se ven arriba. Pasá a la siguiente, Silvia. Y lo nombré, después de haber pasado por varios nombres, A veces soy río. Pasé por otro nombre que sonaba feo, que era Meandros, y que me encantaba el nombre, pero al repetirlo muchas veces no sonaba bien. Entonces me quedé con A veces soy río, y hice esa maqueta, fui a Gráfica Futura. Sí. Te quiero hacer una pregunta. Vos, esta primera, digamos, estas 2 primeras maquetas y esto, sí, vos llegás a esto, imagino que tenías fotos, empezaste una edición, y cómo volcabas vos, con qué herramientas trabajabas, con qué tecnología trabajabas como para llevar a papel y después poder imprimir y después hacer pegote. Hacías pegote, digamos, cortabas, pegabas, ibas armando las distintas maquetas. ¿Esa parte cómo la hacías? Bueno, la primera parte era todo lo hacía yo y el Photoshop. Todavía no había tenido contacto con el InDesign. Lo mío es bastante simple, ¿no? No soy experta ni en Photoshop ni en InDesign, pero en este caso lo iba construyendo desde el Photoshop, mis maquetas, ¿no? Y las maquetas que me hacía yo eran impresiones generalmente en blanco y negro, porque eran las más baratas, y era pegar, o sea, era armarla muy artesanalmente, ¿no? También, bueno, tenía un montón de imágenes que tenían que ver con lo que quería llegar a transmitir, y ahí en el interín iba haciendo alguna clínica de obra, iba mostrándolas, iba acompañándome por algunos profesionales. Así fue como llegué a mi primer encuentro con Julia Escardó, y en mi primer encuentro, y cuando prácticamente estaba por finalizar esta primer maqueta, A veces soy río, ella me dice, acá necesitas el apoyo de algún diseñador, como para seguir adelante. Y ahí busqué el apoyo de un diseñador, y así fue como pude construir esta maqueta que llevamos a Gráfica Futuro. Hice un solo ejemplar, y estaba muy feliz de haber llegado a esta primer maqueta. ¿Está? Está en la segunda imagen, sí. Ah. Que es esa blanco y negro que está abajo de infinito punto rojo. Sí, esta. Esa es la primera maqueta, que tiene el tamaño que yo había decidido que tenía que tener, el papel que tenía que tener, los cortes de papel adentro que tenía que tener, o sea, tenía todo lo que yo quería que tuviera, y todas las fotos que a mí me gustaban que tenían que estar. Pero cuando la recibo y la abro, la sentí fría, la sentí dura, o sea, sentí algo que no transmitía lo que quería contar, pero sí tenía todo lo que yo quería que tuviera, ¿no? Y esta fue la primera lección, ¿no?
la lección de qué libro quiero, qué formato es el que mejor va a contar lo que quiero contar, qué papel tiene que tener el libro que quiero hacer, que puede contar lo que yo quiero contar, cuál es la tapa que tiene que tener el libro, o sea, toda la materialización del libro y la materialidad tiene que acompañar lo que quiero transmitir. No son solo las imágenes, ¿no? O sea, el libro tenía un montón de imágenes, muchas de las cuales están en Tiempos de Arena, pero no transmitía, era oscuro, era triste, era frío. ¿El papel qué rol jugaba ahí? ¿Vos habías elegido un papel azarosamente para esta primer maqueta? ¿O yo había elegido un papel que había visto en un libro que a mí me gustó el papel, pero sin pensar en que ese papel era un papel de un gramaje muy alto, que le venía bien por ahí a ese libro y a la obra tuya había que buscarle otro? Había que buscarle algo más sutil, más blando, más que acompañe. Claro. Más que, en realidad todo el libro tiene más que ver con no es lo que ves, sino es otra cosa, ¿no? Es tratar de entrar al libro desde otro lugar, lo más sutil posible, y esto no era sutil, era un señor papel, hermoso, pero era un señor papel. Entonces, ahí decidí volver a encontrarme, ahí me encontré nuevamente con Juli y con Euge en La Luminosa, y ahí ella me dijeron, si vos estás de acuerdo en replantear todo y en empezar de vuelta y en trabajarlo profundamente, vamos para adelante. Entonces empecé a pensar mucho en todo el proceso, a pensar desde el papel, desde el formato, desde las imágenes. Muchas veces me pasaba que había imágenes que para mí eran increíblemente lindas y que tenían que estar, y no sumaban. Entonces es difícil cuando uno quiere cargar en las imágenes algo que no es, ¿no? Y hasta que finalmente, pum, la sacás y todo se equilibra. Y empezás a darte cuenta que tenés imágenes que no estaban pensadas para el libro y que funcionan, ¿no? Y entonces empecé a redefinir de vuelta el tamaño, a volver a hacer más maquetas, a pensar todo lo que vos ves abajo, son distintas tapas que fui pensando. A ver, acá, ¿esta? Sí, vos ves que son distintas tapas. En paralelo iba pensando el formato interno, el formato exterior, y ahora sí, anda a la siguiente, empezamos a darle forma, y en esta etapa tuve una colaboración muy fuerte. En esta etapa mi diseñadora gráfica fue mi hija también, que es fotógrafa y que es diseñadora gráfica. Ella conoce mucho mi material y mi obra, entonces en el proceso de qué imagen va, qué imagen no va, cómo generar el clima que quiero generar a partir de un diseño, que tampoco el libro tenía que ser diseño, el libro son imágenes, y el diseño tenía que ser muy sutil y que llevara a lo que quería contar, ¿no? Claro, que acompañe, digamos, sin hacer demasiado ruido. Exactamente. Y después, y ahí fue cuando empecé a hacer pruebas de papel, donde empecé a imaginarme, también era muy lindo, el libro puesto en una biblioteca, ¿no? ¿Cómo lo ves en una biblioteca? ¿Cómo lo sacás de la biblioteca y lo tomás en tus manos? Y bueno, entonces primero pensaba en algunos, anda la siguiente imagen, donde empecé a jugar con contenedores. Sí, entonces jugaba algo que se abre y de donde sale el libro, que ya había decidido que el papel iba a ser buxel, o gran parte del papel podía ser buxel. El buxel es un papel muy sencillo, muy de gramaje muy bajo, entonces es delicado el papel, más allá de que el papel obra y para todo terreno, es delicado. Entonces sacarlo del contenedor significaba, y sacarlo muchas veces significaba un deterioro del papel. Entonces estaba muy
enganchada al contenedor, pero a medida que pasaban los días y yo seguía probando y seguía sintiéndolo, me daba cuenta que a la cuarta vez que yo sacara el libro de ahí, se iba a arruinar. Entonces, no era el contenedor. Entonces, ¿qué es? Y también una condición que yo quería que tuviera el libro era que abriera a 180 grados. Entonces, quería que tuviera una costura bastante artesanal, que me permitiera abrirlo. Y bueno, entré a buscar, a recorrer papeles, a buscar papeles, y finalmente apareció el papel. Y apareció una cartulina, y apareció una tapa que tenía que ser una tapa que uno la pudiera ver en una biblioteca, pero que al mismo tiempo no pudiera darse cuenta de qué era lo que estaba viendo en una biblioteca, ¿no? Y tener la necesidad de sacarla, de mirar la tapa, de que tampoco mirando la tapa uno se podía imaginar mucho lo que había, pero que le daba ganas de abrirlo, ¿no? Y todas esas cosas son las que, bueno, fui trabajando en el proceso del armado del libro, ¿no? Y llegamos al último punto, que es el siguiente, que es, bueno, ahora hagamos en el formato real y en el papel seleccionado ya pruebas de impresión, a ver qué se siente, si sigo sintiendo lo que estoy armando, si hay algo que tengo que cambiar. En ese momento pensaba quizás agregarle algunas hojas en papel vegetal, pero finalmente quedó un suelto en el libro, en papel vegetal, donde hay un texto que acompaña el libro. Y bueno, se seleccionó la tapa, ya tenía el libro, tenía, en este caso ya se trabajó con InDesign, se trabajó todo como tenía que ser, lo trabajó la diseñadora, y nos fuimos a Gráfica Futuro, un día con Euge. Eso es para hacer la primer prueba, a ver todo lo que vos habías visto en el papel, en la cartulina, a ver si era real lo que vos sentías, cómo daba en la impresión. Todo eso fuera de la gráfica, todo eso lo iba haciendo en otras impresiones y iba probando, exactamente. Lo que sí probamos en la gráfica fue las distintas tapas, porque podía ser una tapa blanca, podía ser una tapa marrón, como finalmente fue. Ahí sí probábamos distintas formas de impresión de esa tapa, y finalmente nos quedamos con la más sencilla de todas las impresiones. Y en la foto siguiente realmente este momento fue muy lindo, ¿no? El momento, es como el momento estamos en toda la etapa de gestación y acá nace el libro, ¿no? El momento que vas a la gráfica, que estás ahí, que estás a pie de máquina, que empiezan a calentar la máquina, que sacan primero un montón de hojas hasta que la máquina está a punto, y después sale la primera, y la primera hay que ajustar el color, y generalmente los negros son los más difíciles de ajustar. Esto era digital, no era offset. Y, sinceramente, cada vez que salía algo y lo miraba, la verdad que era muy lindo el sentimiento que se tenía, ¿no? Y además fueron cosas que me permitieron estar durante ese momento, ¿no? Claro, y una pregunta, el tema de las fotografías, porque más allá digamos, de elegir el papel y elegir la tapa, vos vos trabajás en digital. Sí, en digital, sí. Y después, bueno, por lo general se trabaja digital o se trabaja de manera analógica, hay un escaneado, y una puede jugar en la computadora y ver, y lo ves divino, pero después tenés que ajustar a una cuatricromía las imágenes, tenés que hacer una calibración para el papel determinado y para la impresión determinada, que esto es la offset digital. Con offset tradicional tenés como para corregir color, digamos, tenés como un paso más, que es en máquina podés corregir un poco también. En el digital es como que tenés que ir con los archivos muy preparados, haces alguna prueba y en base a eso vas corrigiendo, pero es como poco variable. ¿Cómo manejaste eso? Bueno, y a eso que estás diciendo yo le sumo otro punto, que el Buxel,
que tiene un color no blanco, sino un Sí, poquitito es más. un amarillito. Sí, necesita también las imágenes un tratamiento especial, hay que darle más fuerza para poder tener en ese papel el color que querés, ¿no? No sé si acá se llega a apreciar que no es un blanco, es un blanco con un tonito cálido. Sí, y entonces ahí en ese proceso... Bueno, una parte de la edición la hice yo, y después me reuní con Bob Lightower, que él le dio el ajuste para final, las imágenes, ¿no? Nos sentábamos a trabajar juntos y bueno, porque también él necesitaba el trabajo en conjunto porque podía editarlas había distintas opciones, ¿no? Entonces era muy importante estar juntos y ver cómo se igualaban todas las imágenes para que hubiera una secuencia, una continuidad. una continuidad, exactamente. Sí, sí. Pero se necesitó un trabajo de ajuste con las imágenes. Entonces yo llegué a la gráfica ya con unas imágenes perfectas, donde básicamente lo que hubo que ajustar en máquina, el negro fue lo que al principio salía muy arratonado y después lo que hicimos bien. Sí. Buenísimo. Acá esta es una imagen como difícil, ¿no? Porque... Esa no sabes, esa costó un montón, el trabajo con Bob fue fuerte, y de hecho a la gráfica yo llevé 2 o 3 alternativas por las dudas para ver qué pasaba cuando imprimíamos ahí. Sí, era una imagen difícil esa. Sí. Sí. ¿Está en las primeras páginas? No, está al final, es la última. ¿Es la última? Sí. ¿Es esta? A ver. Es donde está el papel vegetal. Encontré. Acá. Es esa, sí. Sí, sí. Sí, está al límite de todo. Sí. De fumarse, de evanecerse. Un trabajo, sí, buenísimo. Bueno, pasamos a bueno, estas siguen pruebas. Siguen siendo las salidas. Claro, ves que ahí hay negro. Estas siguen siendo las salidas de máquina, sí. Que estuvimos prácticamente todo el día ahí. Pero, claro. Y en la siguiente estamos haciendo las pruebas de la tapa, ¿no? Una prueba si fuera cartulina blanca y finalmente la hicimos en la marrón. Y nosotros pensábamos en un momento con Euge en imprimir en sobrerrelieve, que eso es más caro, pero sin embargo cuando hacíamos la prueba de impresión común, la sensación que daba al imprimir era de relieve. Entonces no necesitábamos hacer nada más complicado porque lo teníamos. Claro. Acá la cartulina de tapa es una cartulina especial que ya viene con este color. Sí. Entonces, vos ahí tenés ya que la retiración de tapa o retiración de contratapa ya tiene un color, no necesitas ponerle un color desde la impresión, digamos. Claro, exactamente. Sí. Está buenísimo. Sí. Y esta era una cartulina blanca elegida, ¿no? Esta me parece que es la marrón, ¿eh? La blanca está en el anterior. Yo la veo muy clara. Sí, puede ser la foto esa, ¿eh? Sí, puede ser. Sí. Bueno, ¿y vos acá ya imprimiste varios ejemplares o fue una primer maqueta para encuadernar? No, acá hicimos la prueba, nos quedamos hasta ver que salieran todas bien, o sea, cuando vimos que la cosa funcionaba, le dimos aire para que salieran imprimí 200 ejemplares, que en realidad se imprimieron unos 10, 15, porque yo en ese momento había
había sido seleccionada para hacer una residencia en Finlandia, y me quería llevar ejemplares y estábamos muy en el límite, y por suerte ellos me imprimieron algunos ejemplares, y bueno, la primera presentación fue allá del libro. Ah, mira qué bueno. Y llegó. Y el tema de la encuadernación, ¿cómo hicieron? ¿La imprenta también se encargó de la encuadernación? ¿Fue más artesanal? Sí, la imprenta se encargó de la encuadernación, sí. Lo hicimos con ellos, sí. ¿Y cómo se resolvió el tema de el lomo a la vista y costura a la vista? Bueno, esa es una decisión que yo tenía desde el minuto cero. Es algo y que si no funcionaba no iba a ir, pero a mí me encanta esa forma de encuadernar, me gusta muchísimo, y acá funcionaba, y esto permitía lo de los 180 grados, entonces, sí. Sí, y tiene la tapa lomo contra tapa, tiene solo inscripción en el lomo, tapa y contratapa no tiene texto, y en el interior, lo que sería como la parte del lomo que generalmente se pega a la tapa, al interior del libro, ahí tiene el nombre del libro y el sello de la luminosa. Son todos como pequeños detallecitos. Y después empezás a pasar hojas, ya arrancás directamente con imágenes, y tu nombre y el título recién aparecen como en la cuarta, quinta página, una cosa así. Exactamente, sí. ¿Eso cómo fue que lo resolviste? ¿Cómo fue una edición que fueron haciendo con Juli, con Eugenia? Con Juli, con Euge y con Juli, mi hija, también es Julieta. Sí, fuimos probando, qué sé yo, tenemos distintas maquetas con distintos, que quizás algunas maquetas al principio sí tenían nombres al principio, pues, bueno, probando en chiquitito, fue saliendo. Eso está son como libritos de colecciones, las maquetas que tenés ahora. Sí, son un tesoro, sí. Sí. Bueno, no sé si querés agregar algo más de esta primera etapa. Y pasamos a ver el libro entero, así, si te parece, o contanos. Lo importante de todo esto que estamos contando es la necesidad de sentir la materialidad del libro desde el momento que uno lo está gestando, ¿no? Que ese fue el gran aprendizaje. Y simplificar, también ese fue un aprendizaje, ¿no? Simplificar y soltar aquello que uno se aferra, y quedarse con lo que funciona, ¿no? Todo eso es un proceso, y hay que transitarlo, pero ese aprendizaje fue muy importante, ¿no? A lo largo de todo este proceso. Sí. Y vos te fuiste con 10 libros a Finlandia. Sí. Y cuando volviste te encontraste con el resto, los 200, digamos. Sí, sí. ¿Y qué sensación te dio tener ese volumen? Empezaste fue, bueno, cada etapa, ¿no? Es increíble. Desde el momento en que entro a gráfica y veo salir las primeras páginas, ¿no? Hojas. Con las cajas que dice Tiempos de Arena, y adentro están todos los ejemplares, ¿no? Y después, bueno, ir poniendo en cada uno esa hojita de papel vegetal que yo le agregué después con un texto. Realmente es muy lindo lo que se siente, y todo lo que
se vive, ¿no? Y allá en Finlandia, ¿cómo fue recibido el libro? Fue muy bien recibido y bueno, en Finlandia éramos varios artistas que estábamos, entonces también el libro de Finlandia se fue a Alemania, se fue a Dinamarca, se fue a Sudáfrica, se fue a Australia, cada uno se llevó su libro y ahí también se difundió un poquito, ¿no? Fue Bueno, una linda oportunidad esa también. los caminos, ¿no? Los Sí, caminos sí, de las imágenes. sí, sí. Bueno, vamos a verlo, ¿les parece? ¿Te parece, Martu? Dale, sería bueno. Cuando aparezca un texto, lees, Pompi. Los leo, dale. Dale. Sí. Un momento. Bueno, acá está el nombre, Tiempos de Arena. Lo que decías hace un ratito, ¿no? Que aparece en la tercera o cuarta página. Y acá yo elegí esta cita, que habla un poco del libro también. Infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, convergentes, paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, se cortan, o que secularmente se ignoran. Abarca todas las posibilidades. No existimos en la mayoría de esos tiempos. Jorge Luis Borges, que está en el jardín de los senderos que se bifurcan. El libro habla de tiempos, habla de instantes. Y en el texto que les voy a leer ahora, que está al final del libro, he puesto en el papel vegetal, un poco quiero transmitir el espíritu de Tiempos de Arena. Hoy somos materia. Es tan fugaz que se puede representar en un grano de arena. Está y se va, como las olas que van y vienen, nunca dejan de venir. Cada espuma es distinta en fuerza, intensidad, forma y huella. Tantas huellas imposibles de contar, así como imposible saber desde hace cuánto están. Simplemente están. Tiempos, movimientos sutiles, transformaciones. Sutileza de hilvanar los tiempos sin métricas para sumergirnos en las imágenes y reflexionar sobre nuestro tiempo. Cada instante es uno entre infinitas posibilidades. Tiempo de los sueños, tiempo de los seres, tiempo del paisaje, tiempo de la roca, tiempo nuestro, el tiempo de la vida como una suma de existencias que fluye y se materializa en distintos tiempos. Fugacidad de la materia. Ahí está la dedicatoria. Y los agradecimientos. En los agradecimientos están algunas personas que me acompañaron durante Tiempos de Arena. Adriana Lestido, Margarita García Faure, Fabiana Barreda, Euge Rodeiro, Julieta Escardó y Vera Somlo. Y ahí están todos los datos que tienen que tener los libros. Los créditos legales. Hermoso.
No sé si querés leer. Sí. No, le quería preguntar a Pompi en relación al diseño del libro, cómo están puestas las imágenes en página que tienen esos cortes y que después continúan. A mí me llevó como a la relación entre la cita de Borges, y así como un dato, el Ramiro Vilar, que fue el que dio la charla antes, es un especialista en Borges y es increíble que haya dejado ahí como en la semillita de Borges y ahora arrancamos este libro con esta cita. Hay algo que dice de lo infinito y del tiempo y que converge, diverge, y hay algo que me llevó en la puesta en página de las imágenes. No sé cómo estuvo pensado el diseño editorial ahí. Como decía al principio, el diseño tenía que acompañar un poco la sutileza del libro, ¿no? El libro y las imágenes muestran lo visible y lo invisible, ¿no? Y un poco también lo que hablaba él de los instantes y cómo uno, cada imagen un poco se arma con el presente del que la está observando y del que la tiene en la mano. Y un poco lo que pasa con el libro es eso, cada presente o cada instante nuestro se leen otras cosas y se sienten y se reflexionan otras cosas en las imágenes cuando se van recorriendo. Y la intención en el diseño fue al principio que el diseño se manifestara un poquitito más, por eso están esos cortes, por eso están esas desentradas, por eso están partes que uno todavía está controlando, ¿no? Y es como llevarte a soltar hasta que llegas a la imagen que explota, a la imagen que no tiene límites, a salir de lo que ves y meterte en lo que no ves, ¿no? Esa es la intención de por qué al inicio las imágenes están así, ¿no? Estás como transitando hasta que soltás y dejás de ser y estás. Esa es la intención, ¿no? Claro, porque al final después las imágenes están así a página completa, ¿no? Al corte. Exactamente. A partir de acá, las imágenes ya son... Sí. Sí. Esta es increíble. Esta es como una gran panza, ¿no? A punto de parir algo. Sí. La Hay un gestación. texto, ¿cómo? Y la anterior a esa, o sea, la cita de Borges, en realidad a mí siempre que veo, esa no, la anterior, perdón. ¿Esta o esta? Siempre que veo esta imagen veo la cita de Borges. Es fuerte. Hermosa es, hermosa. Hay un texto que si querés leerlo, Pompi, que escribió Margarita García Faure. Sí, a Margarita yo le pedí, bueno, cuando finalmente el libro se definió, le pedí si podía escribir algún texto sobre el libro, y ella escribió este texto realmente muy, muy precioso. Y le agradezco un montón a Maggie. Tiempos de arena. Pompi Caputo, bióloga y viajera mística. Nos invita en este libro a tocar vapor de agua, respirar piedra y caminar a ciegas. Con la precisión de la mirada de los viajantes japoneses, escritores de haiku, la artista nos presenta espacios en donde caminamos como astronautas sin gravedad sobre gotas de agua. ¿Existen límites para el espíritu? Gracias al espacio existen límites en el universo físico, y yo puedo ser escultor, afirma Chillida en su diario de trabajo. Y es como si a Pompi el universo físico le permite ubicar agua y vapor en papeles que misteriosamente están secos. Tiempos de arena invita a ubicarnos fuera de cualquier espacio conocido. Invita a flotar sobre una gota de aire y desde allí abrir un sobre, tocar un suave papel y acariciar el agua, aquí seca, allí desbordada. Nos invita a observar rocas evanescentes, a capturar lo incapturable. Las imágenes encontradas inevitablemente se nos escurren entre los dedos mientras pasamos las hojas de papel y entramos, sin siquiera saberlo, dentro de una piedra cristal. Aquí la fragilidad, allí la potencia del instante, aquí lo inaudible, allí las turbulencias de las aguas, aquí la imagen mística, allí la contundencia de lo real.
¿Cómo pasa el tiempo, La Roca? Margarita García Faure, invierno del 2018. Muy lindo, muy lindo. Bueno, Muy lindo. voy a dejar de compartir pantalla. Acá, Pompi, te leo unos comentarios que están Sí. dejando en el Facebook. Dale. Andrea Bosnia dice, impresionante, Pompi, muy profundo tu trabajo. Andrea Coco, muy interesante escucharte, Pompi. Marito Part, un gusto escucharte. Se siente la emoción en el recuerdo al contarlo. Berta, Estela, muy linda historia de gestación. César dice, el tiempo de la vida como una suma de existencias que fluye y se materializa en distintos tiempos. Hermosa frase. Moni Gómez, hermosa obra reunida en un libro único. Miriam Angueira, bellísimo libro, hermoso este encuentro. María Laura Selva, qué trabajo maravilloso, muy inspirador, gracias por compartir esta hermosa historia. Y Cecilia Rossi, esa comunión visual me habla de tantas cosas buenas, no tengo dudas de que Pompi a veces ría. Qué lindo todo, qué lindo. Gracias a todos, gracias. Bueno, Pompi, y digamos, una vez que vos tuviste los libros, volviste de Finlandia, ¿cómo seguiste? ¿Qué camino tomó el libro? Sabemos bueno, que anduvo por varios lugares, África, Europa, nombraste un par de lugares donde se presentó también, y qué otra cosa estuvo, en dónde estuvo, en ferias. Cuando llegué en noviembre del 2018 se hizo la presentación en Arte por Arte en Felifa, donde se presentaron otros libros de La Luminosa. Fue una presentación muy linda porque cada autor presentó el del otro, y fue muy dinámica la presentación. Después, bueno, por su lado La Luminosa lo va llevando a distintas ferias, ¿no? A lo largo de todo el año 2018 y 2019. Y después el año pasado yo lo presenté en Proyecto Imaginario, y la idea que tenía durante este año era hacer pequeños encuentros en espacios abiertos y en espacios cerrados, en el área de Buenos Aires o en el interior, y llevarlo a viajar por la Argentina el libro y presentarlo. Pero bueno, este año no se pudo hacer, y ahora surgió esto. Estoy muy agradecida de hacerlos, y va a empezar a viajar por los espacios públicos ahora. Esta es la idea en esta nueva apertura. Claro, se abren otras formas, digamos, Otras formas, sí. maneras de mostrarlo, pero el camino, digamos, sigue. El camino del libro Sí, sigue. un poco la experiencia cuando presenté en Proyecto Imaginario, donde son presentaciones mucho más chicas en cuanto a cantidad de gente, pero mucho más profundas en cuanto al diálogo que uno puede establecer, ¿no? Y cómo podés contar y cómo se puede interactuar. Me parece un formato muy lindo para replicarlo en muchos lugares, ¿no? De manera física, decís. De manera física. Porque es importante sentir también el libro, y dar vueltas a las páginas, Sí. Es importante. Me cuesta mucho adaptarme al lenguaje virtual. Y bueno, pero por ahora igual también nos permite que nos vean desde otros lados, ¿no? Que físicamente estás también, tenés que viajar, bueno, es como, es otra manera. Esperemos que también la física vuelva, ¿no? Sí, esa es la magia que tiene lo virtual, ¿no? Seguramente ahora están escuchando de distintos lugares que hubiera sido imposible. Claro. Bueno, Martu, No, sí quería compartirles
por si quieren comprarle el libro a Pompi, con lo difícil que es publicar libros, ¿no? Y el mercado que está encerrado, y solo por ahí compramos libros los que hacemos libros o los que nos gustan. Está buenísimo poder eso como compartir y comprar para que puedan seguir existiendo. El libro solo sale 600 pesos, y ahí les voy a compartir el contacto con Pompi, que también está en la página de la cooperativa, por si quieren escribirle. A la venta. Eso es algo que quería contar, que me olvidé, ¿no? ¿Cómo se financió el libro? Yo me presenté para mecenazgo y no me salió el mecenazgo cuando presenté, y en paralelo, este fue un libro que surge de una donación, de un regalo que tuve. Yo tenía una tía que tenía más de 90 años, que fue una de las primeras licenciadas en literatura, profesoras de literatura que salió de la UBA, una amante de la literatura y amante de Borges, una profesora que fue docente durante muchísimo tiempo de literatura en el colegio secundario. Y ella, ya con sus 90 años, se fue de un departamento grande donde vivía a un lugar más chico, lo vendió, y un día dice: te quiero regalar algo, y yo le digo: no me tenés que regalar nada, vos necesitas, o sea, no estaba bien económicamente, necesitaba eso, y insistió en el momento que yo no recibo el mecenazgo, y dije: bueno, voy a publicar un ejemplar y tratar de conseguir fondos para poder hacer los 200 ejemplares. Se encuentra conmigo y me da el sobre y me dice: no me puedes decir que no, y me dio un sobre, y yo lo vi y dije: es el libro. O sea, en este caso, este libro puede salir a la luz gracias a Antonia, a quien le agradezco primera en el libro, pero bueno, es muy difícil financiarse un libro, y a mí me llegó esto, y que realmente lo utilicé para el libro, pero los canales de acceso a fondos son muy reducidos, ¿no? También habría que trabajar mucho ese tema, a ver cómo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se pueden financiar? Sí, es algo en lo que hay que trabajar para poder seguir haciendo este tipo de trabajos. Y bueno, ahí está el libro de Pompi, que súper recomiendo, es bellísimo, y la verdad que está en un precio que yo creo que una novela de las grandes editoriales sale muchísimo más, de las editoriales, digamos, hegemónicas. Sale mucho más un libro que no tiene imagen, que no está tan cuidada, la edición. Así que bueno, espero, Pompi, que puedas agotar la edición, así haces una nueva edición. Seguro. Ojalá. Ya me llegó, Sí. así que vamos Qué a bueno. en la biblioteca de la cooperativa, después cuando Qué bueno. pueda volver, que quiera ver el libro va a estar ahí. Buenísimo, excelente. Bueno, les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la COPE, FEFO, por el espacio. Gracias, Pompi, gracias, Martu, Flavio, los chicos que están acá haciendo el pase. Bueno, nos vemos. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias.